Bienvenidos a un nuevo capítulo de Música al Paso. En el video de hoy te voy a contar un poco cuál fue mi experiencia estudiando producción musical y para eso también vamos a hacer una pequeña introducción hablando acerca de qué es un productor musical, qué hace un productor musical, para poder tener un pantallazo previo de lo que vamos a hablar después, ¿no? Ya en el video, no sé si lo viste, en este canal de Música al Paso, hablamos con Ari sobre producción, sobre algunos productores, hablamos de Quincy Jones y de Rick Rubin. Si viste ese video, si todavía no lo viste, mejor dicho, podés ir a verlo, porque ahí también hablamos mucho de las cosas que voy a decir. Muchas ya las dijimos ahí en ese video, pero las quiero volver a plantear para poder organizarlas acá y poder a partir de ahí seguir adelante. Entonces, ¿qué es un productor musical? Un productor musical podemos decir que es alguien que de alguna forma coordina o dirige la justamente producción de una canción. ¿Qué esto qué implicaría? La preproducción, como puede ser el armado de la canción, ¿sí? La estructura, la instrumentación que se va a utilizar y demás. Después, la grabación en sí de la canción, lo que sería estar ahí grabando al artista. Y después también tenemos la postproducción, que sería la mezcla y el mastering, ¿sí? En teoría, el productor sería una persona que está coordinando y dirigiendo todas esas etapas de la realización de una canción desde que empieza, o después, desde que el artista se la lleva al productor, hasta que la canción está terminada y ya está lanzada, en YouTube, por ejemplo. Bien, ¿qué sucede? A veces el productor musical también es la persona que graba. A veces el productor musical también es la persona que toca algún instrumento. De hecho, hay músicos que se autoproducen. Lo que es importante, y esto lo dijimos antes en este video anterior que te mencionaba, es que en un proceso de grabación de una canción o de un disco, de un EP, siempre hay un productor. El tema es que ese productor puede estar implícito en los mismos músicos. O sea, los mismos músicos pueden ser sus propios productores. Pero la figura del productor, entendiéndola como la estoy planteando acá, ¿no? Como una persona que toma decisiones, que coordina, que dirige, estaría siempre presente. Bien, entonces para ir de la forma, voy a tratar de explicarlo de la forma más básica posible. Si vos, por ejemplo, tenés una banda, vos cantás en una banda y componés tus canciones y tu banda tiene sus canciones propias y deciden grabar un disco o una canción o un EP o lo que sea, pueden contratar a un productor musical. ¿Y qué les va a decir el productor musical? Y el productor les va a decir, bueno, depende obviamente de un montón de factores, ¿no? Por supuesto, cada productor cada maestro con su librito, dice el dicho. Por supuesto, voy a hacer una generalización y lo aclaro, es al pedo que lo aclare, pero igual, lo aclaro porque obviamente todos trabajan de forma distinta. Pero voy a tratar de hacer una generalización. Bien, el productor le va a decir, bueno, a ver qué canciones tenés, mostrame todas las canciones que tengas, vamos a elegir entre los dos, o sea, entre artista y productor, vamos a elegir qué canciones vamos a meter en el disco. Vamos a ver, bueno, vamos a empezar con esta canción. Se llama así, bien, a ver, ¿qué es esta? El productor te pregunta, ¿vos qué querés lograr con esta canción? ¿Querés que esta canción sea un éxito, sea un hit? Después no hay garantía, ¿no? Pero digo, porque eso al productor le va a dar ciertos parámetros de, bueno, y fíjate que vos querés que el tema sea un hit, que lo pasen en todos lados, pero dura 8 minutos. Y vamos a tener que hacer cambios ahí, vamos a tener que hacer recortes. O querés que el tema se vuelva una canción fogonera, popular, qué sé yo, y pusiste un puente de un solo de guitarra de 2 minutos, que a vos capaz te encanta, pero por eso, el productor es un poco, estoy dando un ejemplo muy pavo, ¿no? Pero el productor un poco es esa persona que te va a ayudar a decir, bueno, a ver, repasemos estas partes. ¿Por qué acá, no sé, pusiste 2 estrofas seguidas? No me estás diciendo nada nuevo en la segunda que en la primera, entonces, ¿por qué no recortamos esta y probamos a ver cómo suena? Y así. Y el productor te va a decir, che, esta parte, ¿sabes qué? Le podemos dar un estilo un poco más, no sé, dramático, y le podemos poner una sección de cuerdas o unos violines, cosas así. Y que uno, capaz como artista,
a veces se le pasan esas cosas, no las tiene en cuenta. Y dice, pero un violín, si nosotros no tenemos violín. Y el productor te dice, bueno, pero para grabar sí tenemos, porque podemos contratar un sesionista. O bueno, mismo podemos usar un plugin, un violín virtual, digamos. Así que eso sería un poco. Y después, acá insisto, puede ser siempre la misma persona o pueden ser personas distintas, pero supongamos que es la misma persona. Ese mismo productor con el que vos hiciste la preproducción de armar las canciones, vos vas a ir a un estudio, que puede ser el estudio del productor, o contratan un estudio, o si vos como músico tenés tu home studio, donde sea, van y graban. Entonces dicen, bueno, a ver esta canción, ¿qué instrumentos tiene? Batería, bajo, guitarra y voz. Bueno, vamos a grabar primero la batería, vamos a hacerlo así, vamos a usar estos micrófonos, vamos a usar este tempo para la canción, para que el baterista toque con clic, que eso ya es algo que se puede ir charlando desde los ensayos. Después vamos a grabar el bajo, las guitarras, qué sé yo, por último las voces, y después lo que va a hacer el productor es, bueno, una vez que tiene todo eso, se va a sentar con la compu, lo va a mezclar todo, va a dejar todo prolijito, todo acomodado, va a poner los procesamientos correctos, si es un buen productor. Y después finalmente tenés el mastering, que el mastering sería, lo que hablamos recién fue de mezcla, el mastering sería una especie de acomodamiento, no sé si se dice así, general de la canción para que se escuche medianamente bien en la mayor cantidad de dispositivos posibles, porque no es lo mismo escuchar una canción con el celular que con unos buenos auriculares, que con unos monitores, etc. Y después regular, no sé, frecuencias, acomodar las frecuencias bueno, a acomodar el rango de la canción en un espectro de frecuencias estándar, por así decirlo, ¿no? Y después darle cositas, magias, brillitos, sonidos, un estilo más analógico, un estilo más digital. Bueno, obviamente después si nos ponemos a hilar fino es un mundo. Pero en principio sería hacer que la canción, los últimos retoques de la canción sería ahí. Si la mezcla, podemos decir que es... con todo esto lo que estamos haciendo es preparar un plato de comida. Cuando grabamos estamos cocinando y con la mezcla lo que hacemos es acomodar todo en el plato, y el mastering sería acomodar bien los últimos detalles y ponerle la hojita de perejil al costado y el aceite de oliva. O sea, una cosa así, una metáfora. Hasta acá todo lo que te estuve describiendo de un productor se parecería más a lo que sería un productor artístico. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos diferentes tipos de productores. Un productor artístico, que sería, como te digo, más o menos lo que ya describí. Un productor ejecutivo, que sería una persona que está relacionada con la parte más monetaria económica. ¿Sí? ¿Qué sería esto? Ya sea que el productor ponga el dinero para que eso ocurra, para que la grabación tenga lugar, o una persona que también está más relacionada con la parte del marketing, de la difusión, de quizás no tanto de lo que sería el booking de fechas y demás, porque eso quizás ya sería más el rol de un manager o de un booker. Pero bueno, se entiende, ¿no? La diferencia entre productor ejecutivo y productor artístico o musical. Y bueno, después, como te digo, a veces se confunde, se puede dar a confusión la situación porque el mismo productor artístico puede ser el ingeniero de sonido, puede ser el ingeniero de mastering, etc. Bien, y vamos a hacer ahora una pequeña diferenciación, rapidito, entre lo que sería un productor más de género urbano o más de música de tipo trap, reggaetón, estilos así, que quizás el productor, la función que cumple ahí está más relacionada con la creación de beats y con la mezcla, con el procesamiento de las voces, que es lo más importante de esos géneros. Y después tenemos un productor quizás más de tipo rock, más de tipo blues, rock, reggae, heavy metal, ese estilo de música donde tenemos un productor quizás más metido en el trabajo de arreglos, bueno, obviamente grabación, en esa búsqueda de ayudar al artista a conseguir el sonido que quiere en todo el espectro de los instrumentos que están sonando y demás. Bueno, y hasta acá traté de explicar brevemente, no sé si lo hice de forma muy breve, pero bueno, más o menos, qué sería un productor musical y qué funciones cumple. Yo te invito a que, si tenés dudas, me puedas dejar en los comentarios, que no hay problema, que o yo o quizás alguien más ahí se copa y te responde. Porque bueno, lo que pasa con la producción, que a veces es difícil de definir, es que no tiene a veces un rol tan marcado y tan definido, por lo que veíamos antes.
Pero bueno, hasta acá creo haberte dado un pantallazo global si no sabías bien, como me pasaba a mí hace unos años, que veía quizás en los créditos quién lo había producido tal disco, pero era como que no entendía bien a qué se refería. Así que, bueno, espero haberte dado una idea general. Bueno, y ahora sí, te quiero hablar de mi experiencia estudiando producción musical. Me hice acá unas pequeñas notas, ayudas, memorias para, para no olvidarme los puntos claves. En primer lugar, si vos sos músico y lo que estás buscando es ampliar tus recursos, te lo súper recomiendo. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Vos, por ejemplo, tocas la guitarra en una banda y querés tener una visión más global de todo lo que está pasando, poder ver un poco la película desde otro lado, te recomiendo que estudies producción porque te va a abrir mucho la cabeza. Te va a hacer ponerte a tomar conciencia de lo que está pasando a nivel general. Porque uno como músico a veces se enfrasca mucho en su propio instrumento, lo cual está bien porque es de lo que nos tenemos que ocupar cuando estamos tocando, que suene bien, que nuestro equipamiento esté funcionando correctamente, que afinemos, que estemos a tiempo y todo eso, ¿no? Pero después te puede ayudar mucho con eso, para tener una conciencia de, bueno, a ver, ¿qué está haciendo el bajista acá mientras yo estoy haciendo esto? En mi banda tenemos 2 guitarras. ¿Cómo nos estamos dividiendo las partes? Acá yo estoy haciendo este arreglo, pero si la batería hace lo siguiente y así, ¿no? Como que te puede dar esa perspectiva. Y acá lo quiero unir con otra cosa que es con el tema de las composiciones. Si a vos lo que te interesa es componer o vos ya componés, estudiar producción musical te va a ayudar un montón, porque vas a tener un montón de herramientas, tanto para lo que es la música como incluso como para lo que es la letra. Por lo menos donde yo estudié, hasta nos enseñaron eso, nos dieron tips para componer no solo música, sino letra. Y uno se va dando cuenta de que hay ciertos recursos que uno puede usar, eh, ciertas cosas que a uno lo pueden salvar cuando la inspiración no golpea la puerta. Bien, después también, si sos músico, te puede ayudar mucho porque te da una idea muy clara de lo que es ir a grabar, de cómo microfonear una batería, de cómo mezclar después una batería. Entonces podés después autoproducir a tu propia banda, grabar a tu propia banda, etcétera, ¿no? Pero sobre todo esto, los conocimientos de, capaz vos de forma amateur ya haces pequeñas producciones en tu casa, pero estudiando formalmente producción puedes descubrir, no sé, voy a decir un ejemplo pavo, pero la diferencia entre un micrófono de condenser y uno dinámico. Y cuándo te conviene usar uno y cuándo te conviene usar otro para grabar guitarras. Que puedes usar los dos. Y después, ¿por qué no combinarlos? Decís, nunca se me había ocurrido. Entonces, decís, bueno, voy a combinar acá para grabar mi amplificador de guitarra, un micrófono dinámico con un condenser. Y no sé, el dinámico no lo voy a poner justo enfrente del cono. Le voy a poner un ángulo para que capte otras frecuencias y así. Entonces, es increíble lo que podés después experimentar vos por tu cuenta. La verdad que también, insisto mucho con esto de que si sos músico y querés dar un pasito más allá, esta es una excelente forma. No es la única, por supuesto, pero es una muy buena forma de abrirte un poco más y sumar conocimientos. También, si sos músico, estudiando producción musical, depende de dónde estudies, por supuesto, tenés que ver el plan de estudios y demás, ¿no? Estoy haciendo algo muy general. Pero muy probablemente tengas o empieces a tener una noción de cómo funciona el negocio de la música. Porque no nos olvidemos que muchas veces la música es un negocio. Digo muchas veces porque puede ser que no lo sea para algún artista, pero para la gran mayoría de los artistas, sobre todo los mainstreams, es un negocio y no está mal para nada. Entonces está bueno saber cómo funciona ese negocio y tener herramientas para poder desenvolverte mejor en ese área. Y esto me parece importante porque muchas veces, no sé, cuando recién empezamos o cuando ya llevamos un tiempo tocando, por ejemplo, la guitarra y tenemos nuestra banda y componemos y todo, siempre la parte económica queda un poco relegada a un segundo plano o no sabemos cómo encararlo. Vamos a tocar en vivo y, no sé, nos cobran por tocar y hacemos arreglos malos y no sabemos cómo difundir nuestra música. No sabemos cómo registrar nuestra música.
si es que tenemos que registrarlo o no, etcétera. Todas esas cosas, estudiando producción musical, podés, podés tener una idea de todos esos conceptos. Y después, otra cosa, si no sos músico o si sos músico pero quizás no es en lo que te querés especializar y demás, pero digamos, si no va tanto por el lado del tocar un instrumento en sí o de componer, pensá que también estudiando producción musical te abre las puertas para un montón de cosas. Como por ejemplo dependiendo qué camino sigas vos, ¿no? Pero, no sé, puedes trabajar en música para cine, componiendo canciones, componiendo obras para cine. Podés convertirte en un beatmaker, realizando beats, si es lo que a vos te interesa. Puedes convertirte en un arreglador o después estudiar alguna carrera similar a esa y ya teniendo la base de producción te va a ayudar un montón. Podés dedicarte a música en vivo, o sea, a operar música en vivo. Y todo eso, estudiar una carrera como producción musical te va a allanar el camino para que después vos puedas especializarte en lo que vos más querés. Bueno, bien, y hasta acá siento que di muchos datos, muchas opiniones, pero quizás no hablé en sí de mi experiencia personal. Yo no sé si es lo que tanto importa, porque bueno, eso después de todo va a depender de cada uno. Yo la verdad es que la carrera me ayudó un montón y lo que más destaco, el cambio más grande que yo siento que hice al haber estudiado producción musical fue cómo cambió mi forma de percibir la música, de escucharla, de sentirla y ni hablar con los trabajos que hago con mi banda, donde también me tomo el atrevimiento y la libertad muchas veces de, de actuar de productor, junto con el resto de los integrantes, por supuesto, pero digo, cuando me pongo un poquito en ese rol, ahí es donde veo cómo me ayudó haber estudiado producción musical. Como te digo, cuando tengo que grabar un amplificador y yo ya sé cómo funciona, cómo tengo que poner un micrófono. Que de hecho sé que no hay una forma correcta, ¿no? Eso en realidad sería la conclusión. No es que sé que lo tengo que poner de determinada forma, sino que justamente sé que depende de cómo lo coloque, los resultados distintos que voy a obtener. Pero bueno, se entendió el punto, ¿no? O sea, para las cosas más cotidianas que tiene una banda, sobre todo en época de grabación, me ayuda un montón. Y después, no solo como músico, pero sino como amante de la música, me cambió la forma de escuchar música y lo disfruto mucho más. Esto un poco yo hago la analogía con el cine, porque a mí también me pasó, si bien yo no tengo conocimientos técnicos del cine, pero uno por la vida va aprendiendo algunas cositas, como esto de cómo hacer los planos y demás, no sé, la iluminación que hay en una película, la gama de colores que se utilizan en una escena en contraposición con la otra, no sé, identificar un monólogo que antes capaz me pasaba desapercibido, un montón de cosas que uno más o menos va aprendiendo cuando, cuando se mete un poquitito en el tema, pero yo de curioso nomás. Y ahí me cambió la forma de ver cine, de ver una película. Como que después de ir aprendiendo algunas cositas, ves una película y te das cuenta de otras cosas y la podés apreciar desde otro lugar. Sí es cierto que quizás, tanto en la música como en el cine, ya después, bueno, no podés tanto capaz dejarte llevar por la canción porque inevitablemente tu cerebro después está pensando, che, ahí, no sé, ahí cambió no sé, el compás, estaba en 4/4 y ahora pasó a 3/4, qué sé yo, una cosa así. Pero no por eso se disfruta menos. Al contrario, yo siento que lo disfruto más porque puedo darme cuenta de algunas cosas que son increíbles y siento que las puedo apreciar más. Y esto creo que pasa con todo, con la comida, ya que hablábamos antes de la comida también. Cuando uno educa a su paladar un poco más refinadamente, quizás termina disfrutando cosas que antes no disfrutaba. No sé, ya ahí pues en la cocina no me puedo meter tanto. Bien, y de última, bueno, para concluir, si querés estudiar producción musical, mi consejo es dale para adelante, no te vas a arrepentir, todo suma y quizás en el camino
habiendo empezado a estudiar producción musical, te diste cuenta de que lo que te gustaba era tal otra cosa, como por ejemplo, no sé, música para cine. Y por haber empezado a estudiar producción musical te ayudó. Si simplemente querés probar, porque lo que decía antes, tocas algún instrumento y querés tener una visión de la música desde otra perspectiva, también te lo recomiendo. La verdad que me parece una carrera hermosa, quizás como punto negativo, porque hasta ahora creo que no di ninguno y también quiero tratar de, no te digo de ser objetivo, porque no es la idea del video. De hecho, el video se va a llamar algo así como mi experiencia estudiando producción. Pero sí decirte que, bueno, después a la hora de profesionalizarte, a la hora de vivir de la producción, a ver, esto no es un punto negativo, es como creo que todo en la vida y sobre todo lo relacionado con el arte, tenés que poner mucho de vos. Después no hay quizás unas ofertas laborales que vos podés encontrar en estas páginas o en el diario donde van a buscar productor musical y vos mandas tu currículum. Después lo que tienes que es un poco más de, bueno, ir haciendo contactos, ir metiéndote de a poco en el mundo de la producción, ir conociendo gente, empezar haciendo trabajos quizás al principio gratis o para tu propia banda, para después ahí ir armando un poco tu portfolio y poder empezar a tener tus propios trabajos para después mostrar. Es un caminito muy de hormiga, eso es lo que tiene. A diferencia, digo, si, no sé, si sos un joven que recién termina la secundaria o no sé, algo así y está viendo qué hacer de su vida, pensá en esto como que, bueno, también implica después un laburo tuyo. Y otra cosa que quería decirte es, como idea, como concepto, es no te quedes con todo lo que te enseñan. O sea, cuando vos estudias producción musical, lo que te van a dar es una guía. Pero después vos tenés que sentarte a estudiar, a investigar y, sobre todo, a probar. O sea, ¿a qué me refiero a probar? Si tenés una placa de sonido, conectar tu placa de sonido, tu micrófono, cantar y ponerte a mezclar tu propia voz, como para arrancar, ¿no? Después todo lo que puedas practicar, bienvenido sea. Así que, bueno, hasta acá el video. Me quedaron un montón de cosas por decir, pero no lo quiero hacer más largo porque si no puedo estar hablando 2 horas. Y si bien es un podcast, tampoco la idea es quemarte tanto la cabeza. Y de última podemos hacer una segunda parte de este video para retomar algunos conceptos que hayan quedado un poco en el aire. Así que si tenés preguntas, como te dije antes, las puedes dejar en los comentarios y de ahí podemos ir armando algún otro videito. Y bueno, eso. Si te metes en este mundo, espero que lo disfrutes. Y acá en el canal de Música al Paso hay bastante contenido de producción. Arrancamos hace un par de videos, pero igual, de otras cosas sobre música vas a encontrar de todo. Así que espero que también puedas disfrutar estos videos. Nos vemos la próxima.